La entrevista es en el despacho del presidente de la ciudad, en este caso con la presidenta accidental estamos, a quien vemos como siempre muy bien, Yolanda Bell, encantado de estar aquí. Igualmente. ¿Se siente cómoda como presidenta accidental de la ciudad? ¿No es la primera vez? Bueno, hay situaciones en las que me siento mucho más cómoda. Esto más que nada es una responsabilidad y una obligación inherente al cargo, pero hay muchos lugares en los que me siento mucho más cómoda. Le tengo que decir si soy franca. No es la primera vez que una mujer es presidenta accidental en Ceuta, creo que en su día fue Elena Sánchez, a quien recordamos hoy, pero sí quizá la mujer que más horas ha estado como presidenta accidental, ¿me equivoco? Pues parece ser que sí es así, y recuerdo que en la primera ocasión, que fue sobre el año 2003, era mucho más joven que ahora y sí llamó la atención incluso a nivel nacional, porque si no me equivoco era la consejera más joven de España, y eso es algo que llamó mucho la atención al ser a la vez de mujer, pues muy joven. Tenía concretamente 27 años y eso a nivel nacional por la juventud llamó la atención. Ya lo de la juventud va pasando a un segundo plano, pero el hecho de ser mujer, y ahí tengo que decir, desgraciadamente, sigue llamando la atención. Y ojalá alguna vez el hecho del género o del sexo no sea un hándicap para que una mujer, que no tengo yo ninguna intención, pero que en Ceuta creo que el día que sea necesario y que el presidente de la ciudad decida no estar aquí, ¿por qué no una mujer para Ceuta? Creo que sería una buena opción y debería dejar de sorprender. Entiendo por sus palabras lo que ha dicho anteriormente, que estar aquí también le produce cierta inquietud. Yo creo que el estar aquí es un plus añadido a mi faceta de consejera, un plus añadido de responsabilidad, de seriedad y de compromiso, porque a la agenda habitual de la consejería se une la agenda ordinaria de la presidencia de la ciudad y por lo tanto es mayor carga de trabajo, por lo tanto mayor responsabilidad, mayor seriedad, mayor organización, pero yo lo llamaría más que miedo o inquietud, responsabilidad y trabajo. ¿Y qué le dice a su familia sobre cómo se siente cuando está en esta circunstancia? Bueno, mi familia creo que destaca por ser una familia normal y corriente, pero sobre todo que pasa muy desapercibida y que no está apegada a este mundo de la política, cosa que yo respeto profundamente y que yo también, el día que deje de pertenecer a este ámbito de la política, que esto es transitorio, absolutamente, y el que no lo entienda así, lo entiende mal, pues volveré a ser la persona discreta que fui desde el año 2002, que fue el último año que dejé de ser un personaje discreto, un ciudadano de a pie únicamente, y volveré a esa discreción de mi familia, que yo creo que es la característica que más destacaría, la discreción y sobre todo el respeto a la toma de decisiones y a la libertad que yo tengo de decidir en cada momento. Pero esto, como todo, si un familiar se dedica a algo, estamos más pendientes de ese algo, todos estarán un poquito más pendientes de cómo va la política, digo yo, ¿no? Hombre, yo creo que con más preocupaciones, porque cuando uno tiene más responsabilidades y sobre todo en esto de la política, que se suele estar en el punto de mira, en la picota, criticada en muchas ocasiones, la familia sufre y eso es una evidencia y eso además es irremediable. Yo destacaría ese sufrimiento y esa preocupación fundamentalmente en los padres, en los hermanos y en los amigos más allegados. Por tanto, eso sí es cierto lo que usted está mencionando en este momento. Y como presidenta accidental, ¿en algún momento lo ha pasado especialmente mal? ¿Le ha tocado un momento difícil, dificilísimo, digamos? Pues la verdad ¿Se acuerda usted de alguno? Que como el presidente sale tan poco de viaje, desde luego de viaje de placer en contadas ocasiones, creo que las vacaciones de verano y además minimísima. Y solo sale para, como es este caso, en este momento, a las reuniones ministeriales o con la presidencia del gobierno, alguna reunión fuera de Ceuta, para siempre traer buenas noticias y logros positivos para esta ciudad. Y como son mínimos, tampoco hay mucha opción ni posibilidad a que me toque pues ningún problema mayúsculo ni sobresaliente. No sé si es cuestión de suerte, pero hasta este momento en mi responsabilidad y en la accidentalidad de la presidencia nunca me he encontrado con un problema destacable ni de gran importancia. Ni que se encuentre. Ojalá sigamos así. Todo vaya bien. Es diputada desde 2003. ¿Cómo era la Yolanda de entonces y cómo es la Yolanda de ahora? Si le parece, le facilito la respuesta
preguntándole si era usted más inocente políticamente hablando. Yo no sé si la palabra es inocente. No conocía las interioridades todavía de esta casa. Yo creo que cualquiera, cuando se sumerge en un ámbito novedoso, en un campo en el que es novata, como era mi caso en 2003, si nos referimos al trabajo en la Asamblea, pues la verdad, estos años me han dado experiencia, conocimiento, aunque tengo que reconocer que me queda muchísimo por aprender, pero se han abierto puertas, conocimientos nuevos, grandes oportunidades, y yo creo que esa es la gran riqueza y el gran valor de empezar joven aquí. Pero desde luego me ayudó el haber pertenecido, antes de estar aquí, durante 11 años ya, a la vida política activa de mi partido. Yo cuando entré no nací de la nada, ni probé la política por primera vez. Había un recorrido ya. Claro, sí. Yo tenía un recorrido de 11 años, que se quiera o no, da cierta experiencia y ciertos conocimientos de lo que puede suponer la Asamblea, pero sin duda el hecho de estar dentro es lo que da verdadero conocimiento y conciencia de en qué consiste el trabajo en esta ciudad. ¿Y entonces le asustaban cosas que hoy en día no le asustan? Bueno, yo esto de los sustos y los miedos, la verdad es que soy un poco reacia, porque yo creo que las cosas con... Me está diciendo que es valiente, ¿no? No, tampoco yo es que sea la más valiente del mundo, pero creo que a mí me definen como una mujer de carácter, y yo siempre digo, no de mal carácter, sino de carácter, porque en la vida hay que tener carácter, porque si no... Pero no solo en la política, porque al final la política es la vida misma y la vida en estado puro. Y en la vida en general y en la política también se necesita tener carácter, afrontar las cosas y no dar un paso atrás. Es que no sirve de nada no hacer frente, no afrontar e intentar agarrar el toro por los cuernos, si me permite esta expresión coloquial, para intentar solucionar cada momento. Por lo tanto, miedos no, pero sí... el paso adelante de decir no me achico ante los problemas o las dificultades, eso sí, pero en la Asamblea es mucho más fácil porque cuento con un presidente que me apoya y me ha apoyado en todo momento y con un grupo de compañeros, consejeros, viceconsejeros, en definitiva, grupo popular, que está ahí para apoyar en todos los momentos. Pasos adelante ya sabemos que ha dado, o sea que es cierto lo que está comentando de que bueno, no es una persona reacia al miedo. Valiente o no, bueno, de momento el paso al frente se da. Maestra, psicopedagoga, titulada experta en actividades físicas y deportivas, se conserva usted muy bien, por cierto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo compagina la vida política con la vida privada y si presume de tener vida privada? Bueno, tengo que reconocer que cuando una decide libremente entrar en política, pues tiene que renunciar en gran medida a su ocio, a su tiempo libre y a su vida privada, en gran medida. Ahora, yo soy una gran defensora de saber diferenciar hasta dónde puede llegar el meterse, como se dice coloquialmente, o el invadir la vida privada de las personas. Ese límite no lo ve igual todo el mundo hoy en día. Yo creo que todo el mundo necesita que se le respete ese espacio privado. Si la privacidad no se respeta, estamos violando un lugar para mí sagrado y fundamental. Y a lo mejor mi privacidad, ya que usted hablaba de los estudios, pues por ejemplo ahora que el mes que viene me presento a mi investigación de doctorado, pues mi vida privada consiste en encerrarme en mi despacho y estudiar, en compartir con la familia, en compartir con los amigos, en compartir con la gente que quiero y que son amigos que siempre he tenido y nuevos amigos que he hecho en política, por supuesto. Y en eso consiste mi vida privada, no es ni más ni menos que como el resto de los mortales, pero creo que esa privacidad hay que respetarla. ¿Y eso de casarse y formar una familia, cómo lo ve? Pues yo lo veo muy bien para todo aquel que se quiera casar y tener una familia, y lo veo igual de bien para aquel que quiera quedarse soltero o soltera, y lo veo magníficamente también para aquel que quiera vivir como pareja de hecho o sin hecho y solo en pareja. Por lo tanto, creo que hoy en día, igual que la pregunta inicial a la que nos referíamos a la cuestión de ser mujer, del género, del sexo en definitiva,
creo que ya hoy el casarse no es un objetivo, ni por supuesto una obligación como hace muchísimos años, sino que hoy afortunadamente los hombres y las mujeres nos tomamos con total normalidad el decidir cómo queremos vivir. ¿Y usted cree que vivimos en una sociedad justa donde todos tenemos las mismas oportunidades? El término justicia es un término bastante amplio y de gran calado, pero yo, que siempre he sido una gran defensora de aquellos que más lo necesitan. Antes de entrar en política trabajaba mucho en entidades relacionadas con ese ámbito y no quiero nunca abandonarlo. Ahora el trabajo, por supuesto, pues lo intento dirigir a aquellos que más también lo necesitan, y en mi primera consejería, que era de bienestar social, iba directamente dirigido a esas personas, pero ya no solo en cuanto a la renta, sino que yo defiendo la igualdad de oportunidades para cualquier tipo de discapacidad, por ser mujer u hombre. Creo que hay que defenderla por la falta de recursos. Por eso esta administración, que cree profundamente en la igualdad de oportunidades, tiene en marcha programas específicos para hacerle la vida más fácil, para facilitar el acceso a todos los servicios a aquellos que por algún motivo pueden estar en desventaja. De ahí las becas, de ahí los comedores escolares, de ahí las prestaciones sociales, de ahí todas las iniciativas que los ceutíes conocen que el Gobierno pone en marcha, pero porque verdaderamente este Gobierno, y yo, ya que me pregunta por mí particularmente, soy una convencida de que hay que luchar por la igualdad de oportunidades. Usted siempre ha vivido en Ceuta. Si por lo que fuera no pudiera vivir en Ceuta, ¿qué ciudad elegiría? Bueno, en mi mente no entra otra ciudad más que Ceuta. Esto de las personas mayores que dicen yo he nacido y quiero morir en esta ciudad, a lo mejor yo no tengo edad todavía, aunque la muerte no tiene edad ni entiende de calendario, pero yo, siendo joven, esa frase quiero hacerla realidad, si Dios quiere, nacer y morir en esta tierra. Ahora bien, si me preguntan, por responder a su pregunta, ¿qué ciudad? Yo solo le pido dos requisitos a esa ciudad: que tenga sol y que tenga mar. Y eso creo que lo he vivido en Ceuta desde que he nacido, y no renuncio ni al mar ni al sol que tiene esta ciudad. Eso es irrenunciable, pero me quedo con Ceuta. Nada ni otra ciudad ocupa mi mente. Bueno, vamos a hablar un poquito de empleo. Se ha malgastado el dinero en políticas de empleo, en planes de empleo, porque hemos visto que, bueno, las cifras, aquí no avanzamos. En España, en el resto del territorio nacional, la tendencia es positiva, pero aquí no. Y se ha gastado mucho dinero en planes de empleo, ¿no? Bueno, ahí voy a responderle en una doble vertiente y voy a intentar ser breve, porque el tema de empleo también es complejo. Pero por un lado, yo creo que hay algunos sectores o partidos políticos que no quieren fijarse en el dato que verdaderamente demuestra que en esta ciudad no se ha producido destrucción de empleo. ¿Y ese qué dato es? Ese dato es el de las cuotas, las afiliaciones a las cuotas de la Seguridad Social. Las afiliaciones a la Seguridad Social nos dice que en esta ciudad no se ha destruido empleo y que hay más afiliaciones a la Seguridad Social en la actualidad que hace 4 o 5 años y por supuesto que hace 10, 9 y 8 años. Por lo tanto, esas afiliaciones han ido incrementándose y eso es un doble síntoma. Por un lado, que no ha habido destrucción de empleo, y por otro lado, que ha habido un crecimiento en la creación de empleo. Con esto no quiero decir que el problema esté solucionado en Ceuta. Para mí el desempleo es uno de los grandes problemas de esta ciudad, pero tengo que hacer referencia a ese dato para ajustarme a la verdad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo también soy la responsable del padrón y sé que en los últimos años se ha producido un incremento muy notable de la población, de personas que vivían en distintos puntos de la geografía española, en distintos puntos de países europeos incluso, y que han retornado a Ceuta y se han apuntado en el paro, y por lo tanto lo que ha aumentado exponencialmente son los parados que se han apuntado en la lista del INEM. Eso sí ha aumentado. En cuanto a la inversión que se hace en políticas activas de empleo, nosotros, sin tener competencias en materia de políticas activas de empleo, intentamos trabajar de manera coordinada con la Administración General del Estado. Aquí, Delegación de Gobierno, a través del INEM, que ahora se llama SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal. Entre todas las administraciones, las dos administraciones,
En el año 14 y 15, 2014 y 2015, son 48 millones de euros lo que vamos a invertir en materia de políticas activas de empleo. Y más concretamente, a lo que usted se refería en el plan de empleo, este año hemos puesto en marcha un plan de empleo, en primer lugar, de 3 millones de euros para 200 jóvenes, un segundo plan de empleo de 7,2 millones de euros para 653 personas, y un plan de empleo joven que también va a salir a través de Procesa con un contrato externo de 2 millones de euros que también da la oportunidad a aproximadamente 190 o 200 jóvenes que puedan trabajar en Ceuta. Y por referirme solo al ámbito del plan de empleo. Y en esos criterios también, que son muchos y muy profundos del plan de empleo, hemos mejorado de manera sobresaliente, a través de distintas reuniones que se han tenido con la ministra, con la secretaria de Estado de Empleo, con el INEM aquí en Ceuta, y ahí se han dado muchos pasos en favor del empleo, el empleo en su mejor medida y en la medida más justa, ya que antes hemos hablado de justicia social en los planes de empleo y en las políticas activas que implica a la ciudad en colaboración con la administración competente, que es la Administración General del Estado. ¿Y qué pasa con aquellas personas que con 40 años se han quedado sin trabajo, por ejemplo? Pues mire usted, yo siempre hablo de empleo juvenil porque por desgracia en nuestra ciudad el desempleo, si se analizan las cifras, está centrado en los jóvenes. Aquí destacamos por el desempleo juvenil, por lo tanto, el sentido común dice que nuestras políticas de empleo tienen que ir dirigidas en primer lugar a los jóvenes. Pero si nos vamos a otro sector importante de mayores de 40, 45 años, son muchas las medidas que también ponemos en marcha. Existe la colaboración social, donde es un nicho de gran oportunidad para personas ya de una edad determinada, a partir de 40, 45 años. Los planes de empleo en el cupo general no se restringe en cuanto a la edad, por lo tanto, en determinados oficios y profesiones suelen entrar personas de ese segmento de edad. ¿En un plan de empleo juvenil puede entrar una persona de 38 años, por ejemplo? En un plan de empleo joven no, porque tiene que ser menor de 30 años. Menor de 30. Pero en el resto de plan de empleo sí, no hay ningún tipo de problema y nosotros únicamente sacamos un plan de empleo, es decir, de los 10,3 millones de euros, solo 3 están dirigidos específicamente a jóvenes, el resto, que son 7,2, pues va dirigido a sin límite de edad y ahí es donde está el gran nicho. Pero yo destacaría sobre todo, como último párrafo, y ya termino en esta respuesta para no extenderme, que Procesa en todas las ayudas a la incentivación empresarial, ayudas económicas, en todas las vertientes y ejes que tiene puesta en marcha Procesa, de una manera también muy notable y muy destacada, están favorecidos los mayores de 40 y 45 años. Por lo tanto, en ese nicho de oportunidades que facilita Procesa a través de fondos europeos y también fondos locales y autonómicos, ese sería el gran segmento de edad que está favorecido a través de todas las ayudas y prestaciones. La juventud parece que descarta buscar trabajo. Ayer escuchaba yo cifras en cuanto al número de ninis en España, va aumentando considerablemente. No sé si hay alguna estadística en Ceuta, hay muchos jóvenes que viven de sus padres, con sus padres en su casa. Me imagino que sí, con la tasa de paro que tenemos. Aquí la tasa de paro en Ceuta tiene una complejidad aparejada y es que desgraciadamente nos encontramos con muchos desempleados con falta de formación. Por eso la ciudad tiene que, además de invertir en empleo puro y duro, también en formación, porque ese es el gran reto, poder formar a los desempleados. No estoy diciendo con esto que todos los desempleados de Ceuta no tengan ningún tipo de formación, pero somos los que tienen el nivel más alto de falta de formación de toda España. Y eso es un dato muy llamativo y de ahí que nosotros apliquemos medidas y acciones concretas para paliar esa falta de formación. Esa medida de la formación va acompañada de las políticas activas que estamos aplicando. Aquí hay que tomar la formación como una obligación. Y en nuestras políticas activas también tienen cabida los jóvenes con formación, que los hay. Y yo soy una defensora de que el esfuerzo hay que premiarlo.
Y los jóvenes que se forman y los jóvenes que estudian tienen que tener cabida también en esas políticas de activas de empleo, porque se incentiva y se motiva al joven. Me acuerdo ahora mismo de los 121 docentes, ¿no?, que van a trabajar dentro de poco, por ejemplo, que usted el otro día lo dijo con unas tremendas ganas. Claro, es que son 121 docentes, 80 técnicos en educación infantil, por mencionarle dos categorías, pero en el plan de empleo educativo, que son 556 personas, que se dice pronto, más del 95% son personas con formación. Y eso significa también que tenemos desempleados con formación, y a esas personas también hay que darle la oportunidad de facilitarles un empleo. Usted tiene mucha fe en la unidad de proximidad y atención al ciudadano, incluso ha llegado a decir que no solamente no está mal estructurada, sino que está dando unos resultados sorprendentes. ¿A qué se refiere cuando habla de resultados sorprendentes? Yo lo que hago es parafrasear a los mandos de la policía, cuando yo digo que hay datos sorprendentes, porque que lo diga yo se puede o no creer, pero cuando lo dicen los mandos, es decir, los técnicos policías entendidos en esta materia, ese dato es totalmente objetivo. La unidad de proximidad y atención ciudadana nació de la incredulidad de muchos, que primero nos criticaban en los plenos y en la prensa porque pensaban que yo como consejera de Gobernación no sería capaz de poner en marcha la UPAC. Y ahora que está en marcha también la critican, es decir, aquí es la crítica sin sentido. Pero para nosotros lo importante es que una demanda ciudadana de hace muchísimos años, es decir, que la policía esté en los barrios, está conseguida. No como autocomplacencia de objetivo político, sino como el logro de dar respuesta a esa demanda que es justa de los vecinos durante muchos años. Y en estos 3 meses, para destacar algunos datos, la policía ha tenido 3.700 contactos vecinales en cada barriada, es decir, 3.700 en total, es una cifra muy importante. 1.500 informes que ha realizado la UPAC en cuanto a deficiencias, a quejas de vecinos. Estamos hablando de más de 5.000 intervenciones, si le menciono nada más 2 datos por no pormenorizar, pero creo que la UPAC, tal y como dicen los mandos, está haciendo un trabajo magnífico. Yo me reúno con ellos y lo puedo corroborar, porque hay una implicación mayúscula por parte de toda la escala de mando, pero lo que es más importante, del policía que pisa el barrio y que está a pie de calle con el vecino. No quiero terminar esta entrevista sin 2 preguntas de actualidad que me interesan. Me interesa conocer su opinión. Primero, ¿qué le parece el anuncio de Ana Botella de no presentarse a las elecciones municipales? Y si cree que se merece esa crítica que está recibiendo a la gestión que hizo. Bueno, yo creo que los políticos, en cuanto a la crítica, tenemos que estar, si no curados de espanto, tener una buena coraza, porque estamos en el punto de mira, y lo decíamos antes, y muchas críticas son justificadas y otras muchas injustificadas, pero nosotros, forma parte de nuestra responsabilidad, tenemos que soportarlas, porque entendemos que al responsable político se dirigen las miradas y las exigencias. Por tanto, eso hay que tomarlo con normalidad y saberlo encajar. Pero yo, en cuanto a Ana Botella, lo que destacaría no es su marcha o el quedarse, sino que dentro de la libertad que hay que tener en política es saber decir me voy, sin que esto suponga un trauma, porque como yo digo, tengo muy claro que el sillón no nos pertenece, y el que se apegue al sillón se está equivocando porque no sabe ni para lo que está ni dónde está. Por lo tanto, creo que es la naturalidad y la libertad con la que Ana Botella ha actuado. Yo esas 2 cosas las destacaría por encima de todo. Antes de que llegue el día de las elecciones, ¿les da tiempo a frenar el descrédito del bipartidismo? Y por otra parte, ¿qué le parece esa subida imponente de Podemos, que hasta Izquierda Unida piensa en que hay que aliarse a Podemos porque si no, no tiene nada que hacer? Y además, la izquierda puede seguir sumando hasta casi llegar o alcanzar o superar al centro derecha, por ejemplo. Pues mire usted, estos experimentos que salen de partidos, que nacen como los champiñones, como se dice aquí y en mi tierra, pues la verdad, yo me lo tomo con tranquilidad, porque además confío plenamente en la capacidad de discernir y en la psicología, como se dice, que tienen los ciudadanos de Ceuta, porque aquí en Ceuta ya se ha experimentado qué significa un experimento de partido que nace de nuevo,
qué ha supuesto para esta ciudad, tenemos la experiencia, y qué ha supuesto para este ayuntamiento. Y cuando ya estuvo al borde el ayuntamiento del no puedo más, el Partido Popular, con otros partidos aquí en Ceuta, con Juan Vivas a la cabeza, tuvo que actuar. Y ahí fue el inicio del presidente Vivas. Por lo tanto, creo que este pueblo, Ceuta, ya ha aprendido de experimentos extraños, de partidos que nacen de la noche a la mañana, sin conocer ni quiénes son, ni de dónde viene y en realidad qué es lo que pretenden. Por lo tanto, dentro del respeto al voto y a la libertad de cada uno, yo confío en la madurez de Ceuta, que sabe perfectamente de dónde venimos y que no nacemos de la nada. Sin embargo, otros partidos que nacen como un experimento a ver si pueden meter cabeza en la asamblea, no sé ni lo que persiguen, pero siempre, siempre confío en la capacidad y en la libertad de voto de todos los ceutíes. Pues le digo lo del principio, ha sido un placer hablar con usted de nuevo. Igualmente, la verdad es que siempre me siento muy cómoda con Ceuta Televisión y, si me lo permite, en particular con usted. Muchas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros durante todo este tiempo.